¿Cómo se llega de la reforma al delirio? ¿Cómo se pasa de un estado al otro? De una discusión a algo que no admite precisamente discusiones. Mire, el gobierno de Alberto Fernández recibió varias herencias. Una fue la que tiene un corazón socioeconómico, el deterioro enorme del salario, la situación social expresada en la suba de la pobreza y de la indigencia, hasta niveles insospechados. Suba que se ha profundizado en los últimos meses producto de la pandemia. Pero otra de las herencias tuvo que ver con la justicia, cómo se administra la justicia, cómo es el desarrollo, la evolución, el ejercicio de ese poder que forma parte del cuadro de la República, pero que a todas luces no pasa por los mismos filtros, ¿no? Porque sí hay un poder judicial y sí hay también al mismo tiempo un poder ejecutivo y legislativo, pero está claro que estos dos últimos tienen permanentemente, en todo caso, la inspección, si usted quiere, la legitimación por parte de la sociedad a través de lo que es el sufragio, y el Poder Judicial no lo tiene. Y entonces ahí es donde aparecen las sospechas de opacidad. Por eso la herencia también está en términos de la justicia. Una justicia que se divide en dos, ¿no? En términos cuantitativos, que le debe mucho a la gente, que le debe mucho a la sociedad, que retrasa permanentemente esa administración de la justicia y al mismo tiempo que muchas veces se muestra interesada en no afectar al poder de turno o en todo caso en hacerlo cuando pasa ya de la gestión, que se muestra muchas veces ciega ante cuestiones vinculadas con lo que es la corrupción. Nos debe todo eso la justicia, pero también hay un componente cualitativo, también hay un componente en el ejercicio de que veamos si es igual de rigurosa con los ricos que con los pobres, si es igual de rigurosa con aquellos que se muestran de alguna manera con poder político que con aquellos que no lo tienen. Y esas son las grandes cuestiones que tenemos que resolver. Ahora, cuando alguien propone, cuando alguien se anima y acerca un proyecto para reformar la justicia, y lo que estamos viendo es que realmente con eso lo que se busca es la transparencia de esa misma justicia, entonces no hay objeciones, entonces no hay debates. Por eso déjeme compartir con usted, por ejemplo, de qué consta esta reforma judicial. Muy breve, pero para que tengamos idea, porque quizás es lo menos, de alguna manera, analizado, ¿no? La reforma judicial y la discusión sobre el artículo 72, entre otras cuestiones, ¿no? Que tienen que ver con qué, con comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene de polémico todo esto? Sobre esto se discute. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿cuál es la polémica? Que un juez de pronto se sienta presionado por un grupo de medios, por un poder político, y que lo que haga sea directamente, en todo caso, planteárselo a quienes de alguna manera son autoridades, como es el Consejo de la Magistratura, por parte de los jueces. ¿Qué tiene esto de polémico? Absolutamente nada, está claro. Pero además este proyecto tiene muchísimas otras cuestiones que apuntan a tener transparencia. Por ejemplo, lo que referencia a los sorteos de los jueces, que se graben las instancias precisamente de ese sorteo para que en todo caso toda la sociedad crea que eso se está dando y que tiene que ver con el azar y que no tiene que ver con los intereses. Fíjese, la descentralización del poder de Comodoro Pi, por donde pasan las causas principales, las causas de corrupción, los delitos federales, todo esto está concentrado en este juzgado o en estos tribunales que son solamente 12 y solamente 12 jueces son los que definen y por supuesto a lo largo de los años han concentrado todo el poder. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es licuar eso, la propuesta es que sean muchísimos más los juzgados que atiendan estas causas que definen también el poder político en la Argentina y esa es una evidencia de los últimos años. Le decía, los sorteos que sean públicos, que sean auditables y que al mismo tiempo respeten cualquier tipo de manual, ¿no? Que uno tenga desde el punto de vista de cuál es la metodología que se va a utilizar para hacer ese sorteo. Deben ser grabados para garantizar la transparencia, bajo apercibimiento de nulidad, es decir, que queden declarados como nulos y no se lleva a cabo la grabación. Algo tan sencillo, algo tan simple. ¿Cómo puede molestarle a alguien, se preguntará usted, que puedan presenciar las partes precisamente de ese sorteo? Bueno, todo esto tiene un objetivo y tiene un origen. Las subrogancias, ¿qué es lo que ha pasado? Plazo máximo de 1 año, mismo proceso que el de selección de los jueces, con aval del Senado, es decir, que si queda un juzgado libre, que el subrogante tenga las mismas condiciones que tendría un juez natural. El Ministerio Público, ¿qué pasa con el sistema acusatorio? Más poder y responsabilidades a los fiscales, ¿no? Esto que es tan importante, la implementación plena del sistema acusatorio en un plazo máximo de 2 años. Bueno, todo esto
¿Cuál es la discusión que hay? ¿O acaso no apunta a tener mayor transparencia? Se crean 23 fiscalías para terminar, con una secretaría, cada una para los juzgados federal y 5 para los tribunales orales. Sorteos más transparentes, que puedan ser grabados, un tribunal de Comodoro Pi compuesto por más de 12 jueces, ¿no?, que han concentrado el poder en los últimos años. Lo que se busca es precisamente evitar lo que hemos tenido durante ese plazo, lo que hemos tenido en los últimos años, que ha sido realmente aberrante. Y entonces está claro por qué la oposición política, que se ve reflejada en ese espejo turbio de los últimos 4 años de la Argentina, no quiere dar en todo caso el debate. ¿Sabe por qué? Porque implicaría necesariamente reconocer que lo que se tiene hasta aquí no fue de utilidad y que en todo caso fue aprovechado por una fuerza política que estaba precisamente en el poder político. Ahora, ¿cómo se llega de esta reforma judicial a los mensajes de delirio que hemos visto en las últimas horas? Mire, yo se lo preguntaba anoche a Rita Segato, que es antropóloga, que es escritora, que es docente, qué piensa la Argentina en términos de lo femenino, pero también en términos de lo social. Escúchela. Yo creo que no hay que sobrevalorar, no hay que superdimensionar el antagonismo de esa gente que está en la calle. Inclusive cuando responden, no tiene sentido lo que dicen. O sea, para alguien que espera que el antagonista político, ¿no?, razone de otra forma y explique lo que está haciendo, no sale ninguna explicación. No hay una posición identificable. Repiten palabras. ¿Eso no te parece sospechoso? A mí me parece sospechoso. Una gente que está solo repitiendo 2, 3 palabritas. ¿Quién los puso ahí? ¿Quién los puso ahí? La conspiración, el delirio, esas estructuras paranoicas que se arman en torno a muchas de las personas que están frente al Congreso y que ni siquiera saben muchas veces por qué están allí. Y sobre todo, déjeme acercarle una lectura más. A todas esas personas hay algo que las une, o 2 cosas yo le diría. Primero, no tienen un lugar de amarre, no hay la posibilidad de hacer una lectura de lo que ha sido la historia argentina, de lo que es esta situación política y social. Yo le diría que casi que el modelo económico aplicado en los últimos años las ha dejado varadas, las ha dejado flotantes, y quizás en ese punto han sido afectadas en esa lectura que es necesaria para saber cómo salir de esta situación. Y por otro lado, que sí también hay algo que las une, que es la oposición a todo aquello que sea de transformación, que vaya a transformar la realidad. ¿Sabe por qué? Porque en rigor ellos lo que quieren muchas veces, y probablemente esta sea una oportunidad más, es repetir aquello que nos trajo hasta aquí. Y la única forma de hacerlo es no cambiando absolutamente nada.